robo al proporcionar la información respectiva. Sin embargo, estimamos que no debiese ser la fracción séptima que invoca, porque nosotros siempre hemos dicho, por lo menos así lo sostiene esta ponencia, que cuando se invoca la fracción séptima es porque las primeras 6 fracciones efectivamente no hay ninguna causa que pueda encuadrar en los hechos o circunstancias de reserva que pretende alegar el sujeto obligado. Pero en el caso particular más bien de las motivaciones, no tanto de la fundamentación, se deriva que lo que quiere alegar particularmente el sujeto obligado es que pueda atentarse contra los temas de las acciones en materia de prevención del delito. Es decir, ¿cómo evito, si dice según el parecer del sujeto obligado, cómo evito un atraco o un robo al almacén si proporciona la información lo que estoy generando puede ser un incentivo para que se vuelvan a cometer los atracos? Sin embargo, creemos que esto está más bien en la fracción cuarta del artículo 20 y no tanto en la fracción séptima de lo que invocaría el sujeto obligado como fundamento. Entonces decimos, bueno, vamos a decir, suponiendo sin conceder que el fundamento invocado por Proboscis haya sido no el adecuado, pues vamos a suponer que haya sido el cuarto y así lo vamos a enderezar para poder entrar a un examen exhaustivo sobre las motivaciones en ese sentido. Pero no obstante, de entrada, pues obviamente hay una falta de fundamentación respecto a la fracción que señala Proboscis. Y ahí ponemos algún criterio del Poder Judicial en el que ha señalado que que debe haber una debida fundamentación, pero particularmente la debida fundamentación implica la cita de preceptos legales, pero que estos correspondan particularmente a las motivaciones o circunstancias de las cuales se está invocando el precepto. En el caso particular, pues no hay correspondencia entre el fundamento y las motivaciones que se desglosan, que puede ser motivo de un atraco o de un robo. Sin embargo, y para no extenderme más en este punto, simple y sencillamente comentarles, y ahí hacemos las referencias a los propios criterios de clasificación, donde se habla del tema de obstruir, los temas que en los lineamientos se señala en el 23º, que la información se clasificará como reservada en los términos de la fracción cuarta, y la fracción cuarta es la que se refiere cuando la información pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Dice que puede afectar las actividades de prevención de los delitos o obstruir las funciones de las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos. En ese sentido, simple y sencillamente sabemos que podría ser la fracción. Sin embargo, para esta ponencia, lo que estamos planteando a este pleno es que no creemos que el que proporcionar las cantidades de los productos almacenados efectivamente se pueda dar un daño presente, probable y específico al patrimonio del Proboscis por dar las cantidades de los productos, que más bien estimamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que en todo caso lo que puede ser una oportunidad, en este caso para la delincuencia común organizada de proporcionar cierta información, sería más bien sobre los temas de las medidas de vigilancia que se puedan implementar sobre el almacén. O sea, el hecho de dar, por ejemplo, cuántas videocámaras tengo, dónde se ubican las videocámaras, en qué momentos o en qué horarios son los rondines, cuántos gendarmes tienes en la noche para cuidar, cuántas veces pasa la patrulla, etcétera, etcétera. Creemos que esos serían los mecanismos por los cuales sí se pueda poner en un momento determinado sería información que sí pudiese poner, digamos, en oportunidades a los delincuentes para poder en un momento determinado cometer un atraco, un robo, pero no por proporcionar las cantidades de los productos. Por lo tanto, estimamos que no constituyen una medida preventiva para evitar la comisión de los delitos el no proporcionar la cantidad de productos que estén en el almacén, ni se estima que por obtener esta información se pueda dar la oportunidad para que se cometan hechos delictivos relativos a un obra o un atraco sobre el almacén. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta ponencia, no se acredita la existencia de elementos objetivos que permitan confirmar la clasificación de dicha información, pues el daño que se causaría al otorgar su acceso no sería presente, en razón de que se trata de números de bienes que sirven para cubrir necesidades derivadas de las obligaciones, deberes y funciones desplegadas por el sujeto obligado. Tampoco sería probable, toda vez que no se trata de información que por ningún motivo facilitaría a las personas o grupos transgresores de la ley cometer delitos en contra del patrimonio de la dependencia, ni resultaría un incentivo para que se cometieran delitos como el robo o atracos al almacén, y no sería específico en virtud de que la información no permita a delincuentes adoptar otras medidas para cometer el delito de robo
en estos casos. Por lo tanto, aquí el caso se revoca la clasificación hecha por el Comité de Información del Sujeto Obligado en este punto. Además de que ya hemos señalado que el tema de las cantidades se trataría de información de carácter público. Y ahí ponemos algunos precedentes del IFAI en este sentido como una manera de principio de analogía. Inclusive hay uno de ellos donde inclusive al SAT se le pide información sobre bienes de asegurados o que tienen su administración que ha sido asegurados, como pueden ser cuestiones de armas, vehículos, etcétera, y inclusive en ese precedente se señala que esa información se puede dar. Inclusive hay una ahí del InfoDef también que se menciona sobre bienes materiales y personal humano, y también se ordena que se entregue la información porque al final se considera que es información de carácter público. Por otra parte, ya revocando esta parte de la clasificación, decía yo hace un rato que también en el sujeto obligado alega en un alcance que mandó aquí el tema de que también existe pesticidas o fungicidas que tiene en el almacén, y por otra parte tiene cuestiones de radiocomunicadores. Simple y sencillamente comentarles que en el caso de los fungicidas, como en el tema de radiocomunicadores, en el caso de los radiocomunicadores nunca lo señaló en el listado que mandó de bienes, no aparece. Y en el caso de algunos fertilizantes que señala en su respuesta, solamente algunos de ellos aparecen, no de todos los que señala, lo cual nos lleva a la conclusión que omitió señalar estos productos en la respuesta original, y a lo cual te llevaría a que precisamente la información que entregó en un momento determinado fue incompleta en este sentido. Pero independientemente de eso, en el alcance que hace llegar estos dos supuestos de clasificación, tampoco forman parte de lo que se alegó por parte del Comité de Información en el acuerdo que remitió. Por lo tanto, estamos en presencia de un alcance donde no está debidamente fundado la clasificación por parte del comité, porque eso nunca se alegó. Y por otra parte, al final llegamos a la conclusión que en ninguno de los dos supuestos se surte el daño presente, probable y específico para clasificar, porque inclusive el tema de los fertilizantes, pues es del dominio público en algunas normas oficiales conocer la manera o los elementos que lo integran, y además obviamente conforme a las actividades que desarrolla Probosques, pues sabemos que maneja fertilizantes, y conocer la cantidad, yo creo que al final de cuentas para esta ponencia llevaría a causar un daño a la integridad, a la vida de las personas, porque necesariamente tendremos que decir que la única manera de causar ese daño si accesan a ese tipo de productos, pero estamos diciendo que dar la información sobre cantidades de ninguna manera privilegia que se pueda dar un robo o un atraco. Y por el tema de los radiocomunicadores, simple y sencillamente decir que ya hemos establecido un presente con el comisionado Domínguez, en donde se estableció que dar las cantidades sobre radiocomunicadores no hay ninguna afectación a los bienes jurídicos tutelados por la ley, que lo único que se tendría que clasificar, si fuera el caso que los documentos fuentes así lo tuvieran, sería el tema de la red o de la radiofrecuencia, en cuyo caso sí procedería una clasificación, y ahí establecemos que si fuera el caso se puede entregar en versión pública, testando obviamente este dato sobre el tema de la red de comunicación. Por lo tanto, sería un recurso de nuestra perspectiva en el que se modifica la respuesta del sujeto obligado, y por lo tanto se revocaría la clasificación del Comité de Información, a la única que alude el comité, y por otra parte de los alcances se desestiman los argumentos remitidos con posterioridad, y tampoco hay manera de justificar la clasificación por estos dos motivos. Entonces, en ese sentido sería en la propuesta, perdón por haberme extendido, pero es el único en el que me extenderé. Gracias. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? ¿No? Comisionado, por lo que a mí respecta, solamente una sugerencia que, de no aceptarse, no modificar el sentido de mi voto, pero que sí me parece importante. El hecho de que se clasifique en base a una fracción, digamos, incorrecta del artículo 20, por supuesto que nosotros podemos analizarle la ley y nos da las atribuciones necesarias para que en los recursos de revisión clasifiquemos, desclasifiquemos, etcétera. A mí me parece que para poder, digamos, desvirtuar el fundamento legal y la argumentación del sujeto obligado, no necesitamos hacer lo digo respetuosamente, un enderezamiento de la clasificación.
porque en el análisis mismo de la clasificación simplemente la vamos a desechar